Continuando con el workshop usando Dynamo para edición de familias, vamos a hablar acerca de cómo crear parámetros dentro de estas. Para esto vamos a utilizar Revit 2020 en su versión .2 y nos vamos a ir a la opción de Home. Dentro de Home nos vamos a ir a la opción de File, nos vamos a ir a la opción de Abrir y le vamos a dar clic en Abrir ejemplos de proyectos. Vamos a abrir un nuevo ejemplo que está saliendo en esta versión que se llama Commercial Sample, únicamente para poder agarrar una de las familias que ya está cargada dentro del proyecto. Si ustedes no tienen este proyecto, no importa, el concepto es similar a los otros. Bueno, una vez abierto, en este caso voy a agarrar esta familia que se llama OHWS, que es una puerta. Me voy a dar clic en editar familia. Y como podemos ver, ya nos encontramos dentro del editor de familia. Lo que voy a hacer aquí, solamente para configurar algunas cosas, es que lo voy a guardar en centímetros, con 2 decimales. Y voy a guardar esta familia, que es con la que vamos a estar trabajando durante todo este workshop. La voy a guardar dentro de los archivos de recurso. Y una vez guardada, voy a proceder a abrir Dynamo. Para esto vamos a utilizar archivos base que vienen cargados en los recursos del workshop. Nos vamos a ir a archivos de workshop y vamos a abrir el que dice creación de parámetros. Como pueden ver, tiene el estándar de Vladimir Honchik, que es uno de tantos estándares que se ha creado para poder darle un poco más de forma al uso de los algoritmos dentro de Dynamo. Y dentro de las guías ya tiene algunos elementos rellenados. Por ejemplo, aquí vienen las guías que deberíamos de seguir. En este caso tendremos que colocar los nombres de los parámetros que deseamos, colocar qué tipo de parámetro será, identificar en qué grupo estará. Después nos vamos a ir a crear parámetros. Entonces, nos vamos a ir a Orchid y dentro de Orchid nos vamos a ir a Parameter, que es justamente lo que vamos a hacer. Y tenemos estas dos opciones. Parecen muy similares, sin embargo, uno de estos elementos es para crearlo dentro del proyecto y el otro es para crearlo en el editor de familias. Vamos a utilizar vamos a utilizar el primero. Como pueden ver, seleccioné los dos y en uno pide la categoría y en el otro pide el tipo. Al pedir la categoría, este se convierte en un parámetro de proyecto y este es un parámetro de familia. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Por un lado nos pide el documento de la familia, el nombre del parámetro, el tipo del parámetro, el grupo, el tooltip, que por defecto viene un valor nulo, y también la instancia, si es una instancia o no es un parámetro de instancia, y si es un parámetro que reporta valores o es un parámetro que no lo reporta. En este caso, vamos a buscar el family document. Para esto, vamos a utilizar el document current. Como pueden ver, existen dos document current. Por un lado tenemos el document current de Revit y por otro lado tenemos el document current de Archit. Para este caso vamos a utilizar el de Archit porque no funciona de otra manera. Después nos pide el nombre del parámetro. En este caso nosotros podríamos utilizar una lista de Excel y colocar tantos parámetros queramos. Y en este caso lo voy a hacer de la forma más sencilla. Voy a dar clic derecho y voy a generar un string. Le voy a poner nombre del parámetro para poder identificar. Ok, después me pide seleccionar qué tipo de parámetro es. Entonces nos vamos a ir a la opción de Revit, de Element, y nos vamos a la opción de parámetros. Parameter, y dentro de Parameter tenemos que buscar
el que dice Select Parameter Type. Okay, ya tenemos Parameter Type, type, y después nos falta el grupo. Para esto tenemos que seleccionar esta opción que dice Select Built-in in Parameter Group. Después, lo único que necesitaríamos nada más sería un boolean, ya que nos pide verdadero o falso. Entonces, voy a seleccionar un boolean y le voy a poner, lo voy a renombrar como es instancia, es parámetro de instancia, solamente para tener como reforzado esto. Y una vez que tenga mis inputs, los voy a agrupar como inputs y siguiendo el color, el estándar de color, lo voy a colocar en el color que corresponde. Y este va a ser mi salida. Entonces, crear un grupo, creación de parámetro. Y este, bueno, va a ser color naranja porque va hacia Revit. Entonces, voy a mantener esto en manual. Está en manual, como pueden ver. Voy a conectar Family Document con Document, nombre de parámetro con parámetro, parámetro tipo con parámetro tipo, parámetro grupo con parámetro grupo y instancia con instancia. En este caso voy a decirle que quiero que sea un parámetro de tipo. Entonces voy a poner que es falso esto. Después, aquí en el nombre del parámetro voy a poner parámetro ejemplo. Antes de correrlo, voy a revisar. Como pueden ver, no hay nada de este parámetro en la familia. Después le voy a indicar qué tipo de parámetro quiero que sea. En este caso voy a ponerle un parámetro de texto. Vamos a buscar texto. Listo. Y después en la categoría o en el grupo en el que quiero que pertenezca. Y para esto voy a utilizar el Identity Data. Listo. Una vez que tengo la selección del parámetro, lo único que necesito hacer es correrlo. Como pueden ver, no duró ni un segundo. Y dentro de Identity Data tenemos nuestro parámetro de ejemplo creado.